Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con la serie de videos acerca de la ecuación del cohete. Como teníamos antes, vamos a volver a reescribir los dos términos a los que habíamos llegado, que eran la cantidad de movimiento del sistema para un instante t, la cantidad de movimiento del sistema para un instante t más delta t. Para el instante t, teníamos que esta expresión era igual a la masa del cohete en función del tiempo por la velocidad del cohete con respecto a tierra en función del tiempo. Y para la segunda, esta la vamos a llamar ecuación 1. Y para la segunda expresión, vamos a escribirlo en negro. Para la segunda expresión teníamos la cantidad de movimiento del sistema para un t más delta t. Y esto no era más que la masa del cohete en función del tiempo más el delta de masa del cohete, todo esto entre paréntesis, por la velocidad del mismo con respecto a tierra en un t más delta t, menos el delta de masa del cohete por el término de velocidad relativa al que habíamos llegado, que era el siguiente. Un t más delta t más la velocidad del cohete con respecto a tierra en un t más delta t. Esta expresión la vamos a llamar 2, número 2. Ok. Ahora debemos recordar lo que nos decía la ley universal, que era que la sumatoria de fuerzas externas era igual a la derivada de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo. Pero por definición de límite, esto era, por definición de derivada, esto era el límite cuando delta t tiende a 0 de la cantidad de movimiento del sistema en un t más delta t menos la cantidad de movimiento del mismo en un t. Todo esto sobre del delta t. Esta la vamos a llamar ecuación 3. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en la 3. Simplemente eso. Entonces tenemos que esto es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la ecuación 2 que nos queda la masa del cohete en función del tiempo más el delta de masa del cohete por la velocidad del cohete con respecto a tierra en un t más delta t menos el diferencial de masa del cohete por la velocidad del propelente con respecto al cohete en un t más delta t más este último término, simplemente lo estoy reescribiendo. Todo esto menos la masa del cohete en función del tiempo, la velocidad del cohete con respecto a tierra en función del tiempo. Todo esto dividido delta t. Lo único que hice fue reescribir la ecuación 1 y 2, las reemplacé en la ecuación 3. Y llegamos a este término de acá. Si miran con atención, el término delta masa de cohete por la velocidad del cohete con respecto a tierra en un t más delta t aparece sumando y restando. Ese término se nos va a ir. Luego, si reescribimos un par de términos, vamos a llegar a la siguiente expresión, que esto es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de, sacando factor común masa del cohete con respecto al tiempo, tenemos que esto está multiplicando a la velocidad del cohete con respecto a tierra en un t más delta t menos la velocidad del cohete con respecto a tierra en un t. Esto simplemente por sacar factor común dividido delta t. ¿Y qué nos queda? Bueno, como arriba teníamos el límite todo escrito en un renglón, lo vamos a separar en dos límites. Nos queda menos el límite cuando delta t tiende a 0 de
el diferencial de masa del cohete con respecto al tiempo por la velocidad del propelente con respecto al cohete en un t más delta t. Si delta t tiende a 0, esto va a tender a ser la velocidad del propelente con respecto al cohete en función del tiempo. Mirá con atención. Este término, diferencial de masa de cohete sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, no es más que otra cosa que la derivada de la masa del cohete con respecto al tiempo. Luego, este término de acá, el límite cuando delta t tiende a 0 de todo esto, no es más que otra cosa que la derivada de la velocidad del cohete con respecto a tierra con respecto al tiempo. Y esto es igual a la aceleración del cohete con respecto a tierra con respecto al tiempo. Si reescribimos todo esto, finalmente vamos a llegar a la siguiente expresión. Tenemos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa del cohete en función del tiempo por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo menos la derivada de la masa del cohete con respecto al tiempo por la velocidad del propelente con respecto al cohete en función del tiempo. Y a esta ecuación que llegamos, la voy a recuadrar. A esta ecuación que llegamos, lo que se denomina la ecuación del cohete. En el próximo video vamos a continuar y vamos a buscar la solución de esta ecuación diferencial.